Kane es uno de los luchadores más icónicos de la historia de WWE. Cuando hizo su debut en 1995, nadie se hubiera imaginado que este tipo con gimmick de dentista tendría una de las carreras más longevas y extrañas de todos los tiempos. Con muchos títulos, muchas traiciones y storylines muy falopa. Esta es la historia de Kane. Nacido en España en 1967, Glenn Jacobs vivió su niñez y adolescencia en la ciudad de Tennessee. De chico ya era notoria la diferencia de tamaño con sus compañeros de escuela, lo cual hizo que sufra mucho bullying en la primaria. Pero más adelante terminó siendo popular gracias a que su físico lo hizo destacar en el básquet. Y como todo futuro luchador, tuvo su paso por el fútbol americano. Pero a diferencia de otros, Glenn nunca llegó a la NFL, ya que el último día de pretemporada se rompió la rodilla. Una lesión de la que nunca se curó del todo y evitó que pueda seguir su carrera en ese deporte. Un día estaba mirando wrestling y su amigo le dijo que él tranquilamente podría dedicarse a eso, ya que era un atleta y tenía el tamaño necesario. Glenn aceptó la idea y se anotó en una escuela de wrestling, y a las 2 semanas ya estaba teniendo su primer lucha. Después de un primer buen año en las indies, se hizo amigo del hijo de Jerry Lawler, y este le dijo que tenía un buen gimmick para usar en Nochebuena, la criatura de la Navidad. Y a pesar de que parecía algo bastante humillante, esto le dio la chance de trabajar con Jerry Lawler, lo cual era un gran avance en comparación a los gordos random que estaba enfrentando previamente en los territorios. En una de las luchas, Lawler le sacó la máscara terminando con el gimmick, pero dándole comienzo a su paso por Smoky Mountain Wrestling, una de las promociones independientes más grandes de la época, la cual era liderada por Jim Cornette, quien a su vez tenía conexión con WWF, así que servía como puerta de entrada para muchos talentos. Y en esta promoción Glenn conocería a su alma gemela, una persona que lo acompañaría por el resto de su carrera y estaría ligada a él de por vida. Undertaker. La conexión de Cornette con WWF hacía que algunos talentos de la empresa de Vince vengan de visita de vez en cuando. Y el más importante de estos fue Undertaker, quien en agosto de 1995 tuvo su primer lucha con Glenn Jacobs. Otro contacto importante que conoció Glenn en esta empresa fue Jim Ross, quien le consiguió un tryout con WWF. La prueba salió bien y Jacobs fue contratado por Vince. Y finalmente, Glenn Jacobs cumplió su sueño: ser un dentista malvado. Su primer gimmick en WWF era llamado Isaac Yankem, y fue introducido durante la rivalidad entre Bret Hart y Jerry Lawler. Después de su infame lucha de besarse los pies, Jerry tuvo que ser atendido por un dentista, que casualmente era también un luchador profesional. A pesar de que comenzar su carrera en WWF trabajando con Bret Hart y Jerry Lawler le venía bastante bien, era obvio que este gimmick estaba destinado a fracasar. El dentista llegó a tener una lucha individual contra Bret Hart en SummerSlam, pero perdió y rápidamente empezó a ser tratado como un shower. Esto lo desmotivó muchísimo y empezó a luchar a media máquina pensando que era cuestión de tiempo hasta que lo despidan. Hasta que nuevamente se cruzó con Undertaker. Yankem tuvo una actuación tan mala en esa lucha que hizo que Undertaker también se vea mal. Así que el enterrador lo encaró en backstage y le dijo: ponele ganas o el próximo Raw lo ves por la tele. Las palabras de Taker tuvieron efecto en Glenn Jacobs, quien cambió su actitud y empezó a ponerle más ganas a sus luchas. Y poco tiempo después su esfuerzo fue recompensado, ya que Vince McMahon lo llamó a su oficina y le contó que tenía un nuevo gimmick preparado justo para él: Diesel. Che, ¿pero este no lo hicieron ya? Lo que pasó fue que el Diesel original junto a Razor Ramón se fueron a WCW, la competencia de WWF, por varias razones, y básicamente le declararon la guerra a la empresa de Vince. Pero McMahon todavía era dueño de los derechos de los personajes, así que simplemente puso a otros dos tipos a interpretar a Razor y Diesel. Con esto, Vince quería demostrar que lo que hizo que triunfen Scott Hall y Kevin Nash fueron los dos personajes que creó él y no el talento de los luchadores. Esta jugada obviamente no le salió nada bien a Vince, pero de alguna forma terminó beneficiando a Glenn Jacobs. A pesar de que el tiempo demostró que se terminaría pareciendo más a Vin Diesel que al personaje de Kevin Nash, rodear a otro luchador le vino bien, ya que ahora era presentado como una estrella. Ahora tenía un buen look, una gran entrada y gracias a los consejos de Taker cambió su mentalidad para hacer lo mejor que pueda con lo que le daban. Y esto se notaba incluso más cuando lo comparabas con su compañero, quien hacía del Razor Ramón falso y era un desastre, haciendo ver incluso mejor al fake Diesel. Por algo poco tiempo después, cuando se descartaron ambos personajes, el fake Razor fue despedido, mientras que al fake Diesel le esperaba un nuevo personaje. Para mediados de 1997, Undertaker ya había vencido a todos en el roster y el único oponente creíble que le quedaba era Vader. Pero durante un tour por Kuwait, ambos fueron entrevistados por un programa de televisión local
y el entrevistador tuvo la brillante idea de preguntarles si el wrestling era falso. Taker le respondió con toda la paz del mundo, pero Vader no se tomó tan bien la pregunta, y terminó preso en Medio Oriente, por lo que ahora había que buscar un nuevo oponente a Taker, y para eso los creativos inventaron un nuevo personaje. La historia de Undertaker contaba que cuando era chico, sin querer, causó un incendio que terminó con la vida de sus padres y de su hermano menor, Kane. Pero Paul Bearer, quien había traicionado a Undertaker unos meses atrás, reveló que en realidad Kane seguía con vida. Después de varios meses de construcción, en Bad Blood 1997, Kane hizo su primera aparición, interrumpiendo la lucha entre Undertaker y Shawn Michaels en lo que fue la primer Hell in a Cell de la historia. Taker dominó la lucha completamente por 20 minutos, hasta que se apagaron las luces y apareció un tipo enmascarado de 2 metros. Gracias a la máscara, nadie se daba cuenta que este tipo era el mismo que hizo de dentista o de parodia de Diesel unos meses atrás. Y a primera vista, Kane parecía un monstruo, y su presencia se agrandó más cuando lo enfocaron a Undertaker y lo vimos con cara de asustado por primera vez en toda su carrera. Y como si eso fuera poco, Kane arrancó la puerta de la celda con sus manos, hizo su icónica pose por primera vez, y le costó la lucha a Undertaker con un tombstone. Un debut perfecto. Originalmente, el plan era que Kane sea un personaje temporal. Básicamente, iba a tener una sola lucha contra Undertaker, la cual perdería para después desaparecer. Pero después de su gran debut, que para muchos fue el mejor de la historia de la empresa, los planes cambiaron y el gimmick se mantuvo. Kane quería tener una lucha individual contra Undertaker, pero el enterrador no aceptaba, ya que le había prometido a sus padres que nunca le haría daño a su hermano menor. Así que Kane empezó a atacar a todo el roster hasta que Undertaker acepte la lucha. A Taker no le importó y seguía sin querer luchar contra él. Entonces Kane entendió que su hermano no quería hacerle daño y se hicieron amigos. Pero era una trampa y le hizo perder nuevamente contra Shawn Michaels. Y después lo metió en un ataúd y lo quemó vivo. Cosas de hermanos. Un par de meses después, Taker resucitó y aceptó enfrentar a su hermano en WrestleMania 14, donde lo derrotó con 3 tombstones. Kane se enojó, así que quemó la tumba de sus padres, lo que llevó a que tengan la primera Inferno Match de la historia, la cual también ganó Taker. Kane finalmente pudo derrotar a su hermano, ganándose una oportunidad titular contra Steve Austin en King of the Ring. El combate era un First Blood, lo que quiere decir que el primer hombre en sangrar perdería la lucha, lo cual parece un poco injusto teniendo en cuenta que Kane tiene solo un brazo descubierto, mientras que Steve Austin está básicamente en pelotas. Pero bueno, lo importante es que Kane ganó y llegó a ser campeón mundial. Por un día. Después de perder el título, bajó a la división Tag Team y fue campeón varias veces junto a Mankind, al cual traicionó y se unió con Undertaker, formando a los Hermanos de la Destrucción. Pero esta vez, Undertaker lo traicionó a él, uniéndose a Paul Bearer y haciendo que Kane por primera vez sea face. La primera acción de Kane, ahora que era bueno, fue enterrar vivo a su hermano. Los de la corporación se enojaron por esto y lo metieron en un loquero. Te juro que no estoy inventando. Los McMahon le prometieron a Kane que lo sacarían del loquero si se unía a la corporación. Kane aceptó y al poco tiempo Chyna traicionó a Triple H para ponerse de su lado. Pero tan solo 2 meses después en WrestleMania, Chyna lo traicionó a él y volvió a unirse a Triple H. Después de ser echado de la corporación, Kane se hizo amigo de X-Pac. Algo que todavía no mencioné en el personaje de Kane es que todo este tiempo fue mudo, ya que su historia contaba que se le quemaron las cuerdas vocales en el incendio. Pero después de unirse a X-Pac, habló por primera vez, con la ayuda de una electrolaringe. Chúpame la ara. Junto al miembro de DX, ganaron varias veces los títulos en pareja, y durante este periodo Kane se enamoró de Tori. Y descubrimos que en realidad el monstruo solo quería ser amado. X-Pac le robó la germo y le tiró un lanzallamas en la cara. Kane volvió a reunirse con Paul Bearer y tuvo una rivalidad muy larga con X-Pac, al cual pudo derrotar en WrestleMania 2000 con ayuda de Rikishi. Después de aliarse con Undertaker y traicionarlo nuevamente, Kane cambió su look y tuvo un par de feudos olvidables por el resto del año, pero arrancó el 2001 con todo, rompiendo el récord de eliminaciones en el Rumble, durante el cual volvió a aliarse con su hermano. Los Hermanos de la Destrucción dejaron atrás todos los intentos de matarse uno al otro y juntos ganaron todo. Fueron campeones de WWF y WCW al mismo tiempo, y también tuvieron un rol importante en la invasión, estando en el equipo ganador en Survivor Series. Durante este año, Kane tuvo muchos buenos momentos y también ganó el título intercontinental y Hardcore. Pero en 2002 su personaje empezó a estancarse. El primer draft de la historia lo separó de Undertaker, y durante su feudo con NWO, Kane empezó a comportarse más humano, y se tiró un poco por el lado de la comedia.
lo cual podía funcionar de vez en cuando, pero terminó arruinando un poco la mística que tenía el personaje. Tras cambiar nuevamente su look, Kane ganó los títulos en pareja con un compañero nuevo, The Hurricane, y los defendió por su cuenta en una TLC de 4 equipos, ya que Hurricane había sido atacado previo a la lucha. La semana siguiente los perdieron de todas formas y Kane entró en una de las peores rivalidades de la historia contra Triple H. Y si creían que las storylines de Kane hasta ahora eran bastante extrañas, prepárense porque a partir de ahora se pone mucho peor. Kane volvió a ganar el título intercontinental y empezó una rivalidad con Triple H, que era el campeón mundial. Normalmente tener un feudo por estos dos títulos sería algo bueno para cualquier luchador, pero las cosas se pusieron raras. Primero Triple H dijo que iba a contar un secreto oscuro de Kane. Según Hunter, Kane había tenido relaciones sexuales con una mujer que murió en un accidente de tránsito. Después del accidente, Triple H en las semanas siguientes dijo que iba a mostrar un video con las pruebas, y al final era un video de Triple H con una máscara de Kane haciéndole el amor a una muñeca adentro de un ataúd. No se entiende cómo esto que parece un video del bananero salió al aire, pero no termina ahí, ya que la semana siguiente Hurricane quiso defender a su amigo y mostró un video donde le hacían un enema a un tipo con una máscara de Triple H y le sacaban un mazo del orto, entre otras cosas. Esto me causó un poco más de gracia, pero en general esta storyline fue muy mal recibida y es considerada una de las peores de toda la historia. Triple H ganó la lucha en No Mercy y unificó ambos títulos. Kane volvió a ser solista y participó en la primera Elimination Chamber de la historia, y poco tiempo después volvió a formar otro tag team, esta vez con Rob Van Dam. Nuevamente fue campeón tag team y al perderlos, Triple H le ofreció un lugar en Evolution. En ese momento, Steve Austin y Eric Bischoff eran los GM de Raw. Por un lado, Austin le dijo a Kane que si no aceptaba la oferta de unirse a Evolution, podría tener una lucha titular contra Triple H. Mientras que por otro lado, Bischoff le dijo que si perdía esa lucha, tendría que sacarse la máscara. Kane aceptó tener la lucha y perdió nuevamente contra Triple H, por lo que el 23 de junio de 2003, Kane se sacó la máscara. La primera vez que lo vimos sin máscara tenía la cara pintada un poco de negro para simular quemaduras, pero la semana siguiente ya no tenía nada. Y nos dieron la brillante explicación de que en realidad Kane nunca fue desfigurado, sino que él creía que lo estaba, y por eso usaba la máscara. En realidad sus heridas eran mentales y sufría de un trastorno dismórfico corporal. Además nos dieron la explicación de que la máscara lo ayudaba a mantenerse controlado, y una vez que se la sacó no se contuvo más y se volvió mucho más violento. Kane se volvió loco, atacó a Jim Ross y lo prendió fuego, después atacó a Linda McMahon, lo que hizo que entre en un feudo con su hijo Shane, al cual esposó a la esquina del ring y le electrocutó los testículos. Yo les avisé que se ponía rara la cosa. A pesar de que mucha gente estaba en contra de que Kane se saque la máscara, la realidad es que esto le trajo una nueva vida al personaje que venía de mal en peor. Esto le devolvió bastante credibilidad a Kane, quien ahora parecía una amenaza nuevamente. Pero no duró tanto, ya que entró en un feudo con Undertaker de cara a WrestleMania 20. Y nuevamente, Kane perdió. Y después de la derrota con su hermano, entró en otra de las peores storylines de la historia, cuando empezó a stalkear a Lita. Básicamente, Kane se enamoró de Lita, pero Matt Hardy interrumpía para evitar cualquier acercamiento, y la terminaba ligando él. Así que Kane le hizo una propuesta a Lita: le dejo de pegar a tu novio si vos pasás una noche conmigo. Lita aceptó con tal de que le dejen de pegar a Matt, y un par de semanas después anunció que estaba embarazada. Matt salió contento y le propuso matrimonio, pero apareció Kane en el Titantron y anunció que el padre real era él. De alguna forma todo esto desencadenó en una lucha en SummerSlam, donde el ganador se casaría con Lita. Sí, tanto Matt Hardy como Lita estaban de acuerdo con esto. Kane ganó y la noche siguiente en Raw tuvieron la boda. Matt salió a rescatar a su mujer como un héroe y se comió un chokeslam desde el escenario. Hardy desapareció y Lita tuvo que acompañar a Kane en sus luchas de forma obligada. Una de estas luchas fue contra un tal Gene Snitsky, quien hacía su debut. Durante el combate, Kane quiso usar una silla a su favor, pero Lita no lo dejó. Snitsky aprovechó la distracción y le pegó con la silla a Kane, haciendo que caiga encima de Lita. Y esta caída le hizo perder el bebé. La pérdida de su futuro hijo hizo que Lita le agarre cariño al tipo que lesionó a su novio y la obligó a tener un bebé. Ahora Kane y Lita se llevaban bien. Y Kane, que un mes antes obligó a una mujer a tener relaciones con él, pasó a ser face. No hay chance que los fans de WWE vayan a bancar a un tipo que hizo algo así.
Por otro lado, este suceso hizo que Snitsky se vuelva loco y patee un bebé de plástico. Kane buscó vengar a su hijo, pero Snitsky le rompió la garganta con una silla. Esto fue hecho para sacar a Kane de TV por unos meses, ya que tenía que irse a grabar su primera película de terror, producida por WWE Studios. Al regresar en enero, Kane se reunió con Lita, pero la relación no duró mucho más, ya que mientras que en la vida real Lita le metía los cuernos a Matt Hardy con Edge, en la televisión le metía los cuernos a Kane con Edge, por lo que entraron en una rivalidad, la cual Kane perdió. Después de esto hizo equipo con Big Show, con el cual fue campeón varias veces, hasta que empezó a escuchar voces en su cabeza. En realidad, gracias a la lógica del wrestling, todos escuchábamos las voces de su cabeza, las cuales repetían la fecha 19 de mayo. Kane se volvía loco a escuchar esta fecha, haciendo que ataque a cualquier persona que tenga cerca, incluido a su compañero de equipo. Cuando llegó el 19 de mayo, Kane reveló que esa fecha lo atormentaba porque era el día en el que habían muerto sus padres en el incendio. Pero ahora ya había quedado en el pasado y no iba a sufrir más. La voz que lo atormentaba provenía de un Kane falso. Muy falso. Si esta storyline tenía algún mínimo de potencial, quedó arruinada cuando apareció un Kane con una peluca pésima y un físico que no se asemejaba al del Kane original. A pesar de que Kane hizo lo posible para parecer asustado y vender al impostor como una amenaza, nadie se lo podía tomar en serio con esa peluca. Y Vince McMahon se dio cuenta, así que canceló la historia rápidamente. Y a pesar de que el impostor ganó la única lucha que tuvieron en Vengeance 2006, la noche siguiente Kane le sacó la máscara y nunca más lo volvimos a ver. Al menos esta rivalidad sirvió para dejar la fecha 19 de mayo presente en la cabeza de los fans, fecha en la cual se estrenó la primera película protagonizada por Kane, una película de terror genérica con Kane como villano, la cual fue mal recibida por las críticas, pero fue una de las películas de WWE Studios con mayor recaudación. Después de un tour por Europa promocionando la película, Kane volvió y tuvo muchos feudos olvidables y cortos, perdiendo la mayoría de ellos, con lo único memorable siendo la Inferno Match contra MVP. Después de otro año olvidable donde hizo equipo con Boogeyman y perdió muy seguido contra Big Daddy V, Kane finalmente hizo algo relevante en WrestleMania 24, cuando derrotó a Chavo Guerrero por el título de ECW en tan solo 10 segundos. Su paso por la marca extrema fue muy corto, al igual que su reinado con el título, y nuevamente volvió a estar perdido en el mid-card. 2009 fue incluso menos memorable que el año anterior, y parecía que los mejores días de la carrera de Kane habían quedado atrás, pero solo una persona podía volver a darle la importancia que alguna vez tuvo. El 4 de junio de 2010, Kane encontró a Undertaker en un estado vegetativo y juró vengarse de quien sea el culpable. Poco tiempo después, ganó Money in the Bank y se convirtió en el primer hombre en canjear el maletín la misma noche, derrotando a Rey Mysterio y transformándose en campeón mundial nuevamente después de más de una década. Kane le echó la culpa a Rey Mysterio diciendo que él había sido el culpable de lo que le pasó a Undertaker, pero el enterrador volvió y reveló que en realidad el que lo había atacado fue Kane. Y tuvimos otro feudo entre hermanos, aunque este fue un poco diferente, contando la historia de que ahora el hermano menor había crecido y superó al hermano mayor. Kane derrotó a Undertaker las 3 veces que se enfrentaron, 2 de ellas con ayuda, una de Paul Bearer y la otra con ayuda de los Nexus, lo cual nunca llegó a nada. Esta rivalidad fue bastante buena y le trajo nuevamente credibilidad al personaje. A pesar de que ser campeón World Heavyweight en esa época no significaba mucho, derrotar 3 veces seguidas a Undertaker no es poca cosa, y más si tenemos en cuenta que Kane siempre había sido visto como alguien inferior a su medio hermano. La versión de Kane Main Eventer no duró mucho, ya que poco tiempo después perdería el título contra Edge. Y después de perder la revancha, Kane quedó sin rumbo. Y como siempre que se quedan sin ideas para él, lo pusieron a hacer equipo con Big Show. Juntos ganaron los títulos en pareja y después de perderlos se separaron ya que Big Show se lesionó. Poco tiempo después, Kane sufrió el mismo destino a manos de Mark Henry. 5 meses más tarde, Kane volvió, no solo con una máscara nueva, sino con 2, atacando a John Cena e iniciando una rivalidad contra él. A pesar de que volver a usar máscara no tenía mucho sentido en kayfabe, no fue algo que le moleste tanto a los fans, ya que muchos extrañaban ver a Kane enmascarado. Esta nueva versión de Kane había empezado bien, pero le soltaron la mano muy rápido, y perdió contra Cena en una lucha de ambulancia, poniéndole fin a la corta rivalidad. Después se metió en un feudo que no le interesó a nadie contra Randy Orton, el cual también perdió, y se tuvo que conformar con ganarle a Zack Ryder en el pre-show de Over the Limit.
Otra vez se quedaron sin ideas para Kane, así que fueron con la vieja confiable de ponerlo a hacer equipo con un face más pequeño. Esta vez su compañero fue Daniel Bryan. Kane y Daniel Bryan estaban en una rivalidad, y AJ Lee los mandó a hacer una clase de manejo de la ira. A pesar de que se odiaban, hacían equipo igual, y ganaban las luchas sin querer peleándose entre ellos, incluso llegando a ganar los títulos de esta manera. Con el tiempo empezaron a llevarse bien y fueron lo mejor de la división Tag Team, que por esa época no estaba pasando por un buen momento. Hasta que apareció un equipo como la gente en The Shield y le sacó los títulos fácilmente. Daniel Bryan empezó su ascenso como main eventer, mientras que Kane nuevamente quedó perdido. Sirvió para el primer feudo de los Wyatts en el main roster, el cual obviamente perdió, con la lucha más recordada siendo la Inferno Match, que por alguna razón fue llamada Ring of Fire. Esto dejó a Kane fuera de acción por unos meses y cuando volvió se hizo amigo de la Yuta, uniéndose a la autoridad. Para encajar mejor, dejó de usar la máscara, se dejó crecer un poco el pelo y empezó a usar traje. Por un tiempo no luchó hasta que llegó el Rumble 2014, donde entró usando solo un pantalón de vestir, uno de los peores attires que vi en mi vida. Era más digno el traje de Navidad. Más adelante volvió a usar la máscara, pero iba intercambiando entre ambas apariencias. Este Kane estaba solo para ser un obstáculo más en las rivalidades contra la autoridad, y rara vez ganaba. Perdió contra Bryan reiteradas veces y perdió contra The Shield en 3 minutos en WrestleMania. Más adelante, cuando Rollins se unió a la autoridad, Kane lo ayudó a ganar el Money in the Bank, y fue parte de una gran lucha en Survivor Series, aunque él no aportó mucho. Más adelante se puso en contra de Rollins, por lo que perdió su cargo de director de operaciones en la autoridad, poniéndole fin a esta etapa. A partir de 2016, Kane empezó a hacer apariciones esporádicas, y lo bufeaban o nerfeaban dependiendo de lo que pida la trama. Pasó de heel a face y viceversa muchas veces, y tuvo algunas luchas titulares, pero siempre en combates de muchos participantes. Siempre que había un Battle Royale, Kane estaba ahí. Siempre que faltaba alguien para un tag team multitudinario, Kane estaba ahí. Y ese era su rol. Tuvo algunas mini reuniones con Bryan y Taker, pero nada longevo. Y lamentablemente, lo más recordado de esta etapa es que fue parte de una de las peores luchas de la historia, cuando junto a Undertaker se enfrentó a Triple H y a un Shawn Michaels que salía al retiro en Arabia. No solo perdieron en esa lucha, sino que Kane perdió la peluca y también el respeto de muchos fans. Pero todos nos pusimos de acuerdo para olvidar que alguna vez pasó. Después de esto ganó el título 24/7 un par de veces y fue carnada para The Fiend. Finalmente, su última aparición fue en el Royal Rumble 2021. Un estilo de lucha que supo dominar a lo largo de los años y donde sostiene el récord de mayor cantidad de eliminaciones y el de más apariciones. Tras ser eliminado por Damian Priest, Kane se retiró del wrestling pasando desapercibido. En marzo de ese mismo año se anunció que Kane entraría al Hall of Fame de WWE. Aunque fue un poco triste que no haya gente en la ceremonia, Kane recibió su merecido reconocimiento tras casi 30 años de trayectoria en la empresa. Al retirarse de wrestling, Glenn Jacobs se dedicó a la política y actualmente es el alcalde del condado de Knox, en Tennessee. Después de tener posiblemente el mejor debut de la historia y ser uno de los personajes con mejor trasfondo de todo el wrestling, Kane pasó al otro extremo y fue protagonista de muchas pésimas historias, teniendo el peor feudo del año 8 veces según el Wrestling Observer. No cualquiera puede pasar por todo eso y remontar la situación para volver a ser campeón mundial, por lo que yo creo que nunca habrá otro Kane.